Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Feliz nacimiento de Cristo. Diga usted, feliz nacimiento de Cristo. ¿Cómo no me hace el favor de escribir ahí? Feliz nacimiento de Cristo. Escríbalo, por favor. Estamos celebrando ese grandioso acontecimiento. Feliz nacimiento de Cristo. Y al venir desde el cielo, se despojó a sí mismo. ¿Cómo es eso? Bien, dice la palabra de Dios en Filipenses, y es un pasaje, yo lo reconozco, muy controversial. Bueno, porque nosotros lo hacemos así. Dice Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen, dejó de ser Dios. Al venir a esta tierra, al nacer aquí, dejó de ser Dios. ¿Qué dice usted? Vamos a considerarlo en esta hora. Pablo a los Filipenses escribe esto. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Cuando dice, tomó la forma de siervo, me hace recordar la condición de los discípulos, que al final del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, después de 3 años y medio, que aquellos 12 hombres estuvieron con él día y noche, y les enseñó, fue su maestro por excelencia. Pero al final, cuando debieron haberse ya graduado, teniendo el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, pues nos encontramos con que 2 de sus discípulos, los que parecían ser los más buenecitos, por decirlo de alguna manera, Jacobo y Juan, se acercan con el Señor para decir, Señor, queremos que en tu reino uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda de ti, él y yo. O sea, querían los puestos, querían los lugares. El Señor Jesucristo era la referencia. Como Él es el más importante, pero yo quiero estar aquí a un lado de Él. Quiero este puesto. Y eso me hace recordar que aún como cristianos buscamos los puestos, buscamos las posiciones, buscamos los honores, buscamos los reconocimientos, y eso no es del agrado de Dios. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Y no se diga el caso de Judas. El caso de Judas, se enamoró del dinero, codició el dinero, se robó el dinero, vendió al Señor Jesucristo por 30 miserables piezas de plata. Ya al final, cuando debió haber sido ya un discípulo que se sacara 100 en sus calificaciones, resulta que se saca menos de 0. ¿Y qué diremos de Pedro? También ya al final del misterio del Señor Jesucristo, que huye cuando le había prometido, yo te voy a seguir si es posible hasta la muerte, voy a dar mi vida por ti. Cuando viene a aprender al Señor Jesucristo, huye. Y de lejos lo ve cuando ya lo encarcelan y lo empiezan a juzgar. Ahí está viéndolo de lejos. Y luego niega al Señor Jesucristo. Llegó una mujer y le dice, tú eres también Galileo. O sea, tú eres discípulo de Jesús. No, yo no soy. Y llegó otra y también 3 veces negó al Señor Jesucristo y blasfemó. Es decir, habló palabras malas para identificarse con los que no eran de Jesús, para decir, no, yo no soy de Jesús. Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y entonces cantó el gallo. Jesús le había dicho antes
que cante el gallo, me negarás 3 veces. Abandonó al Señor, huyó, negó al Señor Jesucristo y blasfemó. Esos eran los discípulos del Señor. Precisamente por eso en la última cena, Jesús, conociendo los corazones de sus discípulos, se despoja de sus ropas exteriores y se ciñe una toalla, toma un lebrillo, dice la palabra de Dios, o sea, un utensilio para lavar los pies, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Pedro se rehusaba: no, Señor, no me laves los pies, yo no soy digno de que me hagas eso, yo quiero lavártelos a ti. Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No, entonces, lávame todo. No, solamente los pies. Estaban completamente fuera del Espíritu de Cristo. Y Jesús se humilló lavándole los pies. Siendo Dios, se despojó de esa dignidad como Dios para hacerse como un siervo, lavándole los pies a sus discípulos. Y aún llegar a esta tierra, vivir entre nosotros, vivir como un humano, con todas las carencias, porque fíjese, no tenía casa donde vivir, no tenía una barca propia, pedía una barca para navegar, no tenía comida propia, tuve que multiplicar los panes y los peces de aquel muchacho que lo regaló. No tuvo ni siquiera sepulcro propio, era de un rico que quiso regalarlo. En fin, se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz como un malhechor. Se humilló a lo sumo. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, es decir, toda aquella dignidad como Dios, se despojó de ellos y luego toma la forma de siervo. Y entonces Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, seamos como Jesús, seamos como Jesús. ¿Cómo? Es que Él, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Podía haber bajado de la cruz con su propio poder, pero Él quiso ser humillado, muriendo en la cruz, solamente para pagar el precio de nuestra salvación. Se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Vino desde el cielo, dejó su trono de gloria para venir a esta tierra, a fin de que nosotros que vivimos en esta tierra mala y miserable, subiéramos al cielo por medio de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a pedirle perdón. Aquel que se humilló por nosotros, vamos a humillarnos nosotros a Él y pedirle perdón. ¿Quieres hacerlo? Vamos. Dios, en esta hora te estamos pidiendo perdón por todos los pecados que hemos cometido. Señor, reconocemos que somos malos pecadores, que, Señor, te hemos ofendido. Señor, que no somos dignos de ti, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que perdones todos nuestros pecados. Tú te humillaste hasta lo sumo. Y ahora, Señor, aquí estamos deseando humillarnos ante ti para pedirte perdón.
y que tú vengas a vivir dentro de nuestros corazones, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios.